Capítulo 5. Algunas pruebas. Alguna vez Carla me mencionó una frase del brillante G.K. Chesterton. Todos hemos leído en libros científicos y en romances la historia de una persona que olvidó su nombre. Esta persona camina por las calles y puede ver y apreciar todo, solo que no puede recordar quién es. Bueno, todo individuo es esa persona de la historia. Todo hombre ha olvidado quién es. El yo está más distante que cualquier estrella. Todos estamos bajo la misma calamidad mental. Todos hemos olvidado nuestros nombres. Todos hemos olvidado por qué nos dieron la vida y de dónde partimos. Y, efectivamente, algunos incluso necesitamos viajar a Cron para saber quiénes somos en realidad y cuál es nuestro principal propósito. De seguro debes estar especulando que todo lo que has leído hasta ahora es solo fantasía. Pero bien, sé que las verdades muchas veces son reveladas por los hechos. He aquí algunos casos de personas que han viajado a Cron. El 5º Regimiento de Norfolk. Un viernes, 6 de agosto, los británicos mandados por el general Hamilton atacaron las alturas de Seri Beer, que tras sangrientos combates no lograron ocuparlo. El frente de Gallipoli se estabilizó y comenzó la guerra de trincheras. En octubre, el general Horace H. Kitchener, enviado a investigar la situación, aconsejó la retirada, la cual concluye en enero de 1916. La campaña de los Dardanelos supuso un completo fracaso militar para los aliados. En esta desafortunada expedición aconteció uno de los más controvertidos y extraños episodios de la Primera Guerra Mundial. Al sur de la bahía de Saros, en la parte occidental de la península, se hallaba la cota 60 defendida con tenacidad por los turcos, por ser uno de los puntos clave de la defensa, la parte más estrecha de Gallipoli. El sábado, 21 de agosto se envió para expugnarla a un fuerte contingente de tropas del ANZAC, cuerpo expedicionario australiano y neozelandés, pero fracasaron. Para reforzarlas fue enviado el 5º Regimiento de Norfolk, integrado por 1000 soldados, que de inmediato y desafiando los obuses turcos se lanzó al asalto pereciendo las 3/4 partes de sus efectivos. De los 250 hombres que lograron aproximarse a la cota 60 nada más se supo. Entre los aldeanos de aquella provincia se rumora hasta hoy en día que aquel regimiento, al cruzar por un río entre dos montañas heladas, desapareció. La leyenda entre los pobladores cuenta que no se encontró cosa alguna de aquellos soldados, como si hubiesen viajado por arte de magia a un lugar sin retorno. Todos estos hombres tenían algo en común. Ninguno quería estar en esas circunstancias tan adversas y suicidas. La misión fracasaría y ellos lo sabían. David Guerrero. Este infante desapareció el 6 de abril de 1987 en Málaga. Tenía 13 años de edad y un talento muy notable para pintar. Como cualquier otro día, regresó a su casa a la salida del colegio y en compañía de su hermano. Merendó, se cambió de ropa y salió. Aquel era un día muy especial para él, porque uno de sus cuadros se expondría en la Galería de Arte La Manzón. 100 metros separaban la puerta de su casa de la marquesina que señalaba la parada del autobús, el cual lo llevaría al centro y de ahí a la galería. Se hizo de noche y no regresó a casa. Su padre, angustiado, se dirigió a la galería. El niño no estaba allí. Se dieron, además, circunstancias muy especiales aquel día. Su Majestad la Reina Doña Sofía estaba en la ciudad, y un despliegue policial había tomado las principales calles del recorrido de la reina, entre las que se hallaba la de David. Los investigadores descartaron por ese motivo que el niño hubiera subido a la fuerza a un vehículo. Desapareció entonces en la puerta de su casa. Le estaban esperando. En 1988 una pista que resultó falsa situó al chico en Portugal, y luego otra más verosímil señaló a un ciudadano suizo de 70 años. Ahí pudo haber conexión porque el hombre tenía en su casa una caricatura con signos faciales muy parecidos a los de David. Pero el tema quedó en suspenso al fallecer ese sujeto en enero de 1990. ¿Huyó el adolescente por propia voluntad? ¿Jamás ha dado señales de vida? ¿Fue víctima de algún engaño? Esas preguntas no tienen todavía respuesta. Solo está claro que David Guerrero desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra, que nadie vio ni oyó nada, que no se presentó en la mansión para contemplar su obra expuesta, pese a lo mucho que esperó el momento, y que todos los caminos que siguió la policía acabaron en callejones sin salida. Han pasado muchos años,
y no existe la más mínima señal de lo que ocurrió. Yo conocí a David. Fue un joven barbal de los bosques lluviosos de Guntar, tierras medias de Cron. Yo sé que en nuestro mundo aparentaba que David era un niño feliz, pero era todo lo contrario. Experimentó por muchos años el abuso físico y psicológico de su padre, el cual lo obligaba a pintar sin que a él le gustara. El día en que expondrían sus obras viajó a Cron porque sabía que su futuro dependía de aquella exposición, ya que si fracasaba su monstruoso padre lo mataría a golpes. Eso nos distingue a los viajeros de Cron: el deseo vehemente de huir o desaparecer de la faz de la tierra. Familia Mechinaud. Pasaron la Nochebuena de 1972 en casa de unos amigos que vivían en la localidad francesa de Cognac. Después de la cena la pareja tuvo una gran pelea y el marido golpeó al anfitrión, ocasionando que la autoridad se lo llevara detenido. Derivado del escándalo, sus hijos tomaron el camino de regreso a casa, la cual se encontraba en el pueblo de Boutiers. Su madre, que se había quedado con sus amigos para apaciguar la situación, jamás llegó a su hogar. Cuando se encontraba a unos 4 kilómetros cruzando dos grandes riscos, siendo la 1 de la mañana del día 25 de diciembre, llorando con gran aflicción desapareció sin dejar rastro. Jamás fue hallada. Oliver Thomas. En la granja de Owen Thomas, a corta distancia del pueblo de Brecon, en el país de Gales, se habían reunido aquella noche varios amigos para saborear una suculenta cena. Poco antes de la medianoche, la señora Thomas encargó a su hijo Oliver de 11 años, que fuera al pozo en busca de agua. 2 minutos más tarde, sonaron unos gritos de auxilio. Corrieron varios hombres armados al lugar donde suponía que un lobo atacaba al niño. Siguiendo las huellas dejadas por este en la nieve, les esperaba una sorpresa. Hallaron la cubeta tirada todavía lejos del pozo y un lobo asustado. De Oliver no había rastro alguno. Las pisadas desaparecían de pronto, como si le hubiesen salido alas. Muchas familias y amistades han sido separadas por el mundo de Cron. Aunque parezca cruel, estoy seguro que Dios así lo planeó o no podríamos cumplir la misión por la que nos dio la vida. Y sí, creo en un Dios e incluso trato de profesar una religión. No va en contra de la doctrina decir que existe otro lugar distinto a la tierra. No cuando conoces quiénes están ahí y por qué viajan a ese lugar desconocido para la mayoría. La sabiduría divina siempre te sitúa en el mejor lugar, y en las mejores circunstancias para trascender y llegar a tu último destino sin retorno, en el que no tienen cabida las segundas oportunidades. ¿Aún no están convencidos de la veracidad de estos casos? También existen casos de personas famosas que desaparecieron misteriosamente, y todas terminaron en Cron, sin retorno. Antoine de Saint-Exupéry, aviador y escritor del famoso libro El Principito, desapareció en 1944, cuando realizaba una misión de reconocimiento en la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo era recaudar información para los aliados, pero se esfumó cuando sobrevolaba en el viñedo del Valle del Ródano en Francia. Este lugar estaba ocupado por el ejército nazi, y en varias teorías se considera que fue derribado por ellos, pero no existe una confirmación de ello. Y claro que no lo encontrarán. Fue hasta su heroica muerte, un flamante Lunsen en la segunda era de Cron. Lao Tse, fundador del taoísmo. Se dice que trabajó en la corte de la dinastía Zhou, hasta su vejez, cuando, consternado por la corrupción y la hipocresía generalizada en su entorno, renunció a todo lo que tenía y sabía. Según el mito, salió de China hacia las tierras salvajes occidentales en el año 531 a.C. montado en un buey, para nunca ser visto u oído hablar otra vez. Dejó la colección de sus conocimientos al guardia de la frontera justo antes de desaparecer en la niebla. Todo lo que dejó atrás fue su famoso libro, el Tao Te Ching, la enseñanza básica del taoísmo. Por sorprendente que pueda ser, Lao Tse fue un mezquino y ambicioso Yidi, convertido en un desalmado Rashok en la primera era de Cron, el cual participó de modo directo en la traición a Oannes. Muy distante a sus enseñanzas en la tierra. Emilia Earhart, mujer pionera en el mundo de la aviación. Muy reconocida y famosa en aquella época, hasta que desapareció sobrevolando el Océano Pacífico en 1937. Despegó de Papúa Nueva Guinea en julio del mismo año, y por medio de su última transmisión,
se supone se encontraría ubicada a unos 30 kilómetros de las islas Nikumaroro y Kiribati, pero no fue así. Se realizaron muchas expediciones por aire y mar para poder hallarla y no fue sino hasta el año 2012 en que encontraron restos de metal que podrían haber sido parte de su nave. Sin embargo, no se pudo corroborar. Y, efectivamente, esos eran los restos de su aeronave. Pero ella antes de que se estrellara viajó a Kron y luchó con valentía como Lunsen al lado del poderoso Ra en la Guerra Triangular durante la Segunda Era de Kron. Espartaco, uno de los líderes de esclavos escapados durante la Tercera Guerra Servil en el año 71 a.C., la histórica rebelión de esclavos contra la República Romana. Aunque se supuso que murió en la batalla, su cuerpo nunca fue identificado. Como otros grandes guerreros, él, viendo que le arrebataban sus ideales, deseó no seguir más en la tierra. Desde entonces, viajó a la Cuarta Era de Kron y tomó la forma de un fiero y fortachón Nefilcele del Sur, el cual fue asesinado por los brutales Jiangxi. Arturo y duque de Bretaña, heredero al trono de Inglaterra. Su pretensión al trono fue apoyada por la nobleza francesa, que no quería que Juan, rey de Inglaterra, fuera su señor. El 31 de julio de 1202, mientras sitiaba a su abuela Leonor de Aquitania, Arturo fue sorprendido y capturado por los varones de Juan y encarcelado en Normandía. Al año siguiente, Arturo fue trasladado a Rouen, y luego desapareció en abril de 1203. Él tuvo una vida pacífica como Yidi en la era de la armonía tripartita, la tercera de Kron. James Derham, primer americano de raza negra en practicar la medicina profesional en los Estados Unidos. Desapareció en 1802 sin dejar rastro alguno. Después de viajar a Kron, huyendo de constantes amenazas de muerte, sus conocimientos fueron aprovechados en las aldeas de su raza, los Barbales, siendo uno de sus curanderos más prominentes. Matías Pérez, aeronauta que a mediados de junio de 1856 realizó en La Habana el primer vuelo exitoso en globo y voló varios kilómetros. Días después, realizó el segundo intento desde el centro de la ciudad de La Habana, pero desapareció sin dejar rastro. Él fue uno de los primeros rastreadores de Yorkat, comandados por Consu, Lunsen de portentosa fama. Louis Le Prince, pionero del cine, desapareció después de abordar un tren con destino a París en Dijon, Francia. El 16 de septiembre de 1890, su hermano Albert lo colocó en un tren rumbo a París, donde su buen amigo, un banquero del Lloyds Bank llamado Richard Wilson, lo estaba esperando en Lyon. El tren llegó a París, pero Le Prince no. La policía recorrió el campo entre Dijon y París, pero hasta el día de hoy, no se ha encontrado ni rastro del inventor ni de sus artículos personales. Y no lo harán. Le Prince fue un viajero de Kron de esos que no sobresalen por su grandeza o proezas, pero deja un legado invaluable. Impulsó la vida sedentaria entre su tribu barbal. Jimmy Hoffa, líder sindicalista estadounidense, secuestrado y desaparecido el 30 de julio en Detroit, Michigan. Presumiblemente asesinado, fue declarado muerto el 30 de julio de 1982, pero nunca encontraron su cuerpo. Sus enemigos casi lograban su cometido, sin embargo, con gran astucia logró evadir la muerte y viajar a Kron. Hoffa fue un sanguinario Rashok en la era de los reptiles oscuros que asesinó a decenas de yidis en la célebre Batalla de los Primeros. Incluso, puedo mencionar un caso polémico y macabro como el de Adolf Hitler, Führer y Reichskanzler del Tercer Reich. Las versiones en la Tierra difieren en cuanto a la causa de su muerte. Una versión afirma que murió solo por veneno, y otra por un disparo autoinfligido mientras mordía una ampolla de cianuro. La Unión Soviética presentó varias versiones del destino final del cuerpo de Hitler. Sostuvieron que no estaba muerto, sino que había huido y estaba siendo protegido por los antiguos aliados occidentales de la Segunda Guerra Mundial. Solo pocos saben que Hitler fue un nómada ermitaño de raza yidi de la Primera Era, que deambuló sin cesar al noroeste del Mar Sando, y apenas intercambió palabras con otros seres pensantes. Una vida opuesta al protagonismo atroz que construyó en la Tierra. Así ha sido la extraordinaria y compleja, muchas veces paradójica, historia de Kron. ¿Empiezas a convencerte? Te invito a pensar en ello, cuando menos como una posibilidad, pues para distinguir la verdad de la mentira, hay que creer con fe,
y para creer hay que permitirse ser otro yo, aunque sintamos que el miedo aparente arrebatarnos toda esperanza. Pirámide central, isla flotante de Yorkat, 1/8 de sol. Apenas se introdujo en la pirámide el primer rayo de sol, Carla despertó. Antes de abrir los ojos, imaginó que tal experiencia había sido un extraño sueño, pero al sentir su propio plumaje supo que era real. «Oh, sigo siendo un pajarito humanoide», pensó resignada, con cierto aire de entusiasmo escondido. Abrió los ojos y admiró por un rato el hermoso espectáculo que daba el haz solar, deslizándose con parsimonia y despojando de la oscuridad aquella magnífica construcción remarcada de jeroglíficos e imágenes artísticas e imponentes que contaban leyendas. Todo el ambiente le trajo recuerdos de sus estudios de historia. Las claras semejanzas con los egipcios la llenaban de dudas y reflexiones. ¿Acaso la Tierra ha sido influenciada por Cron o estos seres han sido influenciados por la Tierra? ¿Qué tanto están conectados los dos mundos? Mientras las preguntas seguían brotando, ella continuó visualizando desde las alturas. Primero se iluminó el piso central de la pirámide y después, por la posición de los bloques de cristal, fue aclarándose las partes bajas del recinto, subiendo por las escaleras hasta alumbrar las recámaras o nidos en los que dormían. La armonía entre los colores, texturas y la iluminación del lugar era perfecta, una obra maestra arquitectónica. Ella no podía parar de embelesarse con aquellas imágenes exquisitas. Pocos minutos después, conforme se iluminaban las distintas áreas del lugar, comenzó la afluencia de los Lunsen, graciosamente coordinados con la luz entrante. Carla notó que la cultura Lunsen era reflejo de sus construcciones. La comunicación entre ellos era educada y cordial, transparente. El respeto, a veces excesivo, entre todos era algo evidente. Mientras contemplaba su rutina, Horus aterrizó suavemente a la entrada de sus aposentos. Amentet, que Ra te proteja hoy. Aprecié que estás tratando de conocer sobre nuestra cultura. Más adelante, podrás corroborar que somos más avanzados y coordinados que cualquiera en estas tierras. Y claro está, con nuevas presencias como la tuya se embellece aún más nuestra isla. Esta frase hizo sonrojar a Carla, pero él, al creer que no existió respuesta aparente, continuó su relato. Estamos organizados de tal forma que abarcamos cada rincón de Cron, logrando con ello posesiones que ninguna otra raza siquiera se imagina. Además, disfrutamos de todos los recursos de la naturaleza, siempre y cuando no se afecte el equilibrio de la misma, y compartimos dichos recursos con aquellos que más lo necesitan, sean Lunsen o no. Aquí tenemos todo lo que requerimos para vivir plácidamente. Y dime, encantadora Amentet, ¿cómo dormiste? El aire a estas alturas es ligero pero acogedor. Bien, muy profundo, raro en mí en estos últimos meses, explicó mientras se estiraba. Qué bueno, te mereces muchas noches de sueño reconfortante. Yo estaré al pendiente para que nada te falte, ofreció el Lunsen con refinada gallardía. Gracias, Horus, eres muy amable, haces este cambio de vida un poquito más fácil de asimilar. Esa es mi labor, hermosa joya de la dinastía de Nuut, dijo, mientras hacía una reverencia. Gracias de nuevo, comandante, es un honor su compañía, respondió ella, tratando de ser igual de cortés y con modales de realeza. Me llama la atención la cantidad de alimentos y materiales que manejan para comercializar en las pirámides. ¿Todos son consumidos por ustedes o los venden a otras razas? No, nosotros no vendemos. Nuestra forma de adquirir lo que queremos es el trueque o la donación. El Consejo decidió esta forma de adquirir nuestros bienes hace más de una era, tanto con otras razas como entre nosotros. ¿Consejo?, preguntó incrédula. Así es, contamos con un consejo para gobernar y tomar decisiones importantes. El jefe y regulador de nuestros intercambios es el gran Osiris, mi padre, y el sabio Tot es el líder e inventor de nuestros canales de distribución por el vasto mundo, los cuales abarcan todo el cauce del río Longea, comenzando por las praderas de Nuut, la zona amplia de los bosques lluviosos de Guntar y los bosques amarillos de Jaanabar, las colinas de Maraán, hasta las tierras bajas de Magneún, incluso algunas partes de las costas inertes de Glupiap. El sabio Tot es también responsable del almacenaje y cuidado de toda la mercancía que entra a Yorkat.
Ambos Lunsen cambiaron nuestra forma de coexistir en los últimos 200.000 soles, les debemos mucho. Tengo que confesarte que no fue fácil, tuvimos que innovar y cambiar ciertas costumbres y dinámicas de nuestro pueblo, pero el resultado ha sido muy positivo. ¿Tu padre? Pero, ¿no todos son viajeros? No, yo nací en Kron. Pero muy pocos Lunsen han nacido aquí, la mayoría viaja desde el otro mundo. ¿Y quién es tu madre? Hasta ahora solo he visto una Lunsen. Isis, averiguó intrigada. Es correcto, ella es mi madre y madre de los pocos Lunsen nacidos en la isla. Somos alrededor de 38 hermanos. ¿Cómo? Entonces yo soy un bicho raro en este lugar. O sea, esto es como una colmena de abejas con su madre reina. Colmena de abejas. Averiguó extrañado, pues en Kron, aunque existen una infinidad de insectos, no hay abejas. Tranquila, Amentet, es un privilegio ser una Lunsen. Te revelo que tú eres apenas la tercera en toda nuestra historia. Increíble. ¿Y la polinización cómo ocurre? ¿Cómo se reproducen las plantas? Otro insecto hace esa función. No dejas de sorprenderme, no deja de asombrarme este mundo. Veo que eres muy impresionable, afirmó el visir del ejército Lunsen con cierta extrañeza, y a la vez fascinación por su carácter. Bueno, te decía, continuó, en el consejo, la protección y defensas de la isla está representada por tu servidor, y cuando regrese, Ra presidirá el consejo como máxima autoridad. Mi misión es proteger Yorkat de cualquier amenaza, fui entrenado desde mi nacimiento para ello y haré siempre todo lo necesario para salvaguardar y preservar a nuestro pueblo. El tema de tus abejas. Puedes preguntarle al consejero y sabio Tot cuando los presente, no hay quien conozca más de ciencia y naturaleza que él. Luego que ella se calmara, Horus le ofreció su mano para que la acompañara en su vuelo, lo cual aceptó gustosa. Como te explicaba, dijo el visir, nosotros regimos hace miles de soles a favor de la paz y prosperidad de los Lunsen. Ra, lleva cientos de años sin vivir entre ustedes. Es normal se ausente tanto tiempo. ¿A qué puede deberse? Desafortunadamente sí, pero hemos aprendido a sobrevivir sin él. Existió una época en la que se utilizaron otras formas de gobierno no muy exitosas. Por ejemplo, a principios de la Cuarta Era, se acuñó una moneda Lunsen bajo el mandato de un único y gran gobernador, pero su uso provocó algunos altercados e inequidades entre la comunidad. Al ver la problemática, nos organizamos y conformamos el Honorable Consejo, siendo nuestro primer mandato eliminarla para siempre. Claro está, que algunos no estuvieron de acuerdo, pues se habían desarrollado intereses particulares, por lo cual mi responsabilidad fue preservar el orden desterrando a los detractores. ¡Qué triste! La ambición es universal. ¿Y qué es de ellos? Los desterrados se han organizado para atacarnos durante muchos cientos de lunas sin éxito alguno, tratando de recuperar la isla. Les ha caído una maldición al igual que los Razhogs, un lamentable hecho, pero como bien dices, su ambición los ha convertido en unos Nepai, forma despectiva Lunsen de llamarle a un individuo despreciable. Se han transformado en una subraza muy inferior a la nuestra, incluso por debajo de los Razhogs, la cual llamamos Agleil, lo que en nuestra lengua significa, hermanos de la noche. ¡Qué terrible! Me queda claro que la maldad está en quien la pretende, sea su naturaleza o no. Palabras sabias, doncella mía. Carla sonrió ante el adjetivo pomposo del visir, mientras continuaban planeando dentro de la pirámide. Gracias, comandante, pero soy una mujer casada, ya no tengo mucho de doncella. Ante tal afirmación, el Lunsen exclamó con firmeza. Amentet, tercera Lunsen de la dinastía Nuut, dadora de vida al fallecido, la proveniente del oeste, símbolo de lo fértil. ¿Cree usted estar casada? ¿Cree usted ser humana? ¿Crees tú, doncella mía, ser impura? Ya no más. Ahora eres una Lunsen, eres beldad viviente, eres única. Actúa y piensa como tal, es tu derecho y nueva obligación. Necesitamos que creas en ello para mantener el equilibrio en Yorkat. Carla quedó estupefacta ante esas palabras. No soy más Carla. Se recriminó en silencio. El ambiente de Kron comenzaba a influir en ella. Su humanidad comenzaba a desdibujarse para dar entrada a la proveniente del oeste. ¿Símbolo de lo fértil? Huir de la realidad por la cual llegamos a Kron era prioridad para muchos,
y se hacía una labor muy fácil adoptar nuevas vidas. Pero, ella estaba dispuesta a ese cambio. El dolor por sus pérdidas y su crisis matrimonial, ¿serían suficientes para olvidarlo todo?